¿Quieres armar una planta de energía solar para tu casa que sea económica, que sea totalmente independiente de la energía tradicional y además de eso con batería de litio para que te dure muchísimos años? Pues yo soy el profe Chris y hoy te lo voy a enseñar. Así que quédate hasta el final para que conozcas precios y sepas cómo se arman los diferentes equipos. Aquí lo hacemos con la mejor energía. Pues aquí tenemos el circuito de paneles solares. Negativo, positivo, sale un breaker de 40 amperios de dos polos. Y la salida del inversor ya sería salida de alterna. Sacaríamos línea neutro y tierra. La tierra va a la tierra de la casa. Bueno, familia, si nos siguen desde hace rato, ya saben que hemos enseñado muchas cosas relacionadas con energía solar. Y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Para que conozcas más sobre energía solar. Bueno, familia, la planta de energía solar que vamos a armar hoy se compone de 4 paneles solares de 550 vatios. Un inversor multifuncional. ¿Qué significa eso? Que tiene inversor, controlador de carga MPPT, cargador de baterías, todo en uno, a 48 voltios, con salida de 120 voltios en corriente alterna, uno solo. Una poderosísima batería de litio de 100 amperios, 48 voltios. Breaker DC, lleva 2 breaker DC, un breaker AC, cable solar de 6 milímetros cuadrados, MC4, YMC4, cable para baterías y cable número 8 AWG para la salida del inversor. Además, se necesitan también algunos accesorios de estructura. Antes de empezar, vamos a ver desde qué lugar del mundo estás viendo este video, porque dependiendo del lugar del mundo donde tú estés, asimismo va a ser la producción de energía de estos 4 paneles solares monocristalinos per celda partida. Por lo menos en Colombia van a producir al día 8.800 vatios, en Ecuador 8.360, Panamá, México, Estados Unidos, Chile. Un saludo para todos ustedes y comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Te voy a dejar en la descripción de este video y por acá arribita, si me acuerdo, cómo calcular la producción de los paneles solares dependiendo del lugar del mundo donde tú estés. Dependiendo del lugar del mundo donde tú estés, así mismo va a ser la variación de producción de los paneles solares. Ahora bien, la batería de litio, que es una batería de litio Green Point, que yo vendo acá en Colombia muchísimo, es una batería de litio de 100 amperios, 48 voltios. La capacidad total de almacenamiento de esta poderosa batería es de 4.800 vatios, pero la capacidad aprovechable realmente es 3.840. Desde ahora te digo lo siguiente, lo principal de esta planta solar es hacer lo posible por cambiar tu hábito de consumo y utilizar la mayor parte de la energía en el día y en la noche pues solamente por ejemplo el televisor, las luces, cargar celulares, lo más vital. En el día darle durísimo, lavar con lavadora, peinarte, utilizar el secador de pelo, los diferentes electrodomésticos de alto consumo, la freidora, esas cositas en el día y en la noche lo más suave, porque como puedes observar la batería de litio te va a dar un respaldo de 3.840 y en el día vas a tener la mayor cantidad de energía porque tienes 4 poderosos paneles solares. Debes de validar en tu lugar del mundo, donde tú estés, en ese lugar, cuánta energía producen los paneles. Por eso te dejo el video en la descripción y acá arriba de cuánta energía te podrían producir. Para armarla necesitamos 4 paneles de 550 vatios conectados en un circuito mixto. Conectamos negativo con positivo de 2 paneles, así, negativo con positivo. Después negativo con positivo los otros 2. Y utilizando una Y de 2 a 1, mira, 2 a 1, 2 a 1, vas a terminar de armar el paralelo de los dos series y tendrías en total 2.200 vatios a 93.68 voltios
con una corriente de 22.66 amperios. Te recomiendo utilizar cable solar 6 milímetros cuadrados. En este caso estamos utilizando el poderoso Jinko Solar, Jinko Tiger. Aquí está la referencia para que busques en internet la ficha técnica si requieres de más datos. El armado de la planta es muy sencillo. Te resumí aquí que pues aquí tenemos el circuito de paneles solares. Negativo, positivo, sale un breaker de 40 amperios de 2 polos. Positivo, negativo, sale positivo, negativo. Con el cable solar, 6 milímetros cuadrados. Buscamos el burner del inversor multifuncional, el burner de solar, positivo, negativo. Y listo, ahí ya tenemos alimentado a este poderoso inversor multifuncional de 3000 vatios con paneles solares. En paralelo, vamos a conectar el DPS, positivo con positivo, negativo con negativo y salida de tierra. Ahora, la batería tiene su puerto positivo y negativo. Lo conectamos acá, validando la polaridad de los breakers. Los breakers hay veces dicen por aquí entra el positivo y el negativo. Entonces valida eso para ubicar el positivo y el negativo. Ese breaker de la batería es un breaker de 50 amperios de 2 polos. Metemos cable para baterías 4 milímetros. Para baterías, no es 4 milímetros, perdón, es 4, número 4 THHN. Y la salida del inversor ya sería salida de alterna. Sacaríamos línea neutro y tierra. La tierra va a la tierra de la casa. La salida de tierra del DPS va a la tierra de la casa. La línea del neutro ingresan a un breaker de corriente alterna de 2 polos de 20 amperios. Utilizamos cable número 8. Y la salida iría al tablero eléctrico. Esta configuración es muy económica. Vamos a ver ahora los valores. Aquí están todos los valores relacionados. Tenemos el valor de los paneles, de la batería, del inversor, de los diferentes accesorios que llevan. Serían aproximadamente 15 millones de pesos colombianos y en dólares serían aproximadamente 3.652 dólares. Muy importante recalcar que esta batería es una batería de vida de 16 años. Imagínate, 16 años. El inversor te puede durar más de 20 años, los paneles más de 25 años. O sea que tienes planta para rato, ratísimo. Recuerda validar la programación del inversor para la batería. La batería va a tener unos rangos de voltaje que debes programar en este inversor. Es lo único que tienes que programar. Y tienes tu planta solar para tu casa completica. Muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. Te felicito. Este video tenía muchísima información. Además te cuento que estamos en matrículas de nuestro próximo curso de energía solar en vivo conmigo. 4 clases en vivo más un mes de plataforma. Muchas gracias por tu apoyo y si quieres seguir conociendo sobre energías renovables, sobre equipos, cálculos y demás, no olvides suscribirte a este canal y apoyarnos con un poderosísimo like. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.